Por fin estoy subiendo un nuevo video. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Últimamente mi trabajo regular de 9 a 5 se ha extendido de 9 hasta las 12 de la noche más o menos. Por eso que no he podido hacer nuevos proyectos, pero bueno, aquí estamos. Hoy les traigo un proyecto bastante chévere que tengo bastante tiempo queriendo hacer. Y bueno, nada, así se ve el proyecto completado. Vamos a instalar unas luces LED que se enciendan con las luces del domo, de manera tal que cuando abramos el carro con el control remoto se enciendan las luces. Esta instalación parece bastante más difícil de lo que es, pero en realidad es muy sencilla. Así que bueno, nada, vamos a empezar. Les voy a enseñar qué es lo que vamos a usar. Bueno, los artículos que vamos a usar son estos: banda termorretráctil, cinta eléctrica como esta, pero es líquida, cables eléctricos, conectores. Yo tengo dos pares de macho y hembra, lentes de seguridad, cortador de cables, las luces LED, cinta métrica, cinta adhesiva de ambas caras. Este es un socket de 10 milímetros, productos de limpieza, en especial alcohol, alicate, estaño para soldar, una llave número 10, tijera, un cautín para soldar y una pistola de calor. Una vez hayamos medido, vamos a cortar la cinta LED. Aquí tiene la marca. Esta marca es la que hice yo para saber dónde debo cortarla, a los 81 pulgadas, pero cada luz LED tiene una línea donde uno debería cortarlo. En este caso yo lo voy a cortar aquí. Una vez hayamos picado y sacado dos cintas LED del mismo tamaño, vamos a proceder a agarrar el lado que está cortado y lo vamos a proteger con una banda termorretráctil. Eso es para evitar que no le vaya a caer agua ni nada por el estilo. Una vez esté bien caliente, apretamos bien y eso va a sellar. Adicionalmente, con un poco de cinta eléctrica líquida pueden ponerle por aquí y dejarlo secar para que selle aún mejor. Esta es la luz del lado del pasajero. Nos interesa extender primero estos cables porque el cable de la luz del pasajero tiene que recorrer más distancia para llegar hasta el lado del piloto, que es en donde nos vamos a empalmar. Vamos a ir al lado del pasajero y vamos a limpiar toda la área donde vamos a pegar esa luz. En este caso yo la voy a limpiar con desengrasante y alcohol. Habiendo limpiado bien el área, vamos a pegar la cinta 3M de la luz. Tengan en cuenta que esta cinta adhesiva es cinta automotriz. Una vez hayamos limpiado toda el área y pegado la cinta 3M a la luz LED, vamos a empezar de atrás hacia adelante a pegar la luz. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar estos cables y los vamos a pasar por el firewall. Ya les voy a mostrar dónde está. Lo vamos a traer por aquí y lo vamos a pasar por abajo de esta alfombra que viene aquí por todo, pasando por allá, llegando hasta allí. Bueno, habiendo quitado estos paneles, cosa que he explicado en mis videos anteriores, vamos aquí. Este es el firewall. Como pueden ver, ya he pasado un cable allí. Este es el cable, esto lo expliqué en un video anterior en donde instalo un solenoide para abrir la puerta de la maleta.
con el control remoto. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar el cable por allí. Y esa gomita está aquí abajo. Hasta acá. Bueno, como pueden ver, estoy metiendo el cable. Estoy pasando por acá, lo metí allí, salió por aquí. Lo estoy pasando a través del firewall. Así no va a quedar al final. Eso es nada más en este momento para saber cuánto es el total del cable que vamos a usar. El cable sale por aquí, viene por aquí. Lo metí atrás de esto. Voy a pasarlo por allá atrás para que salga de allá. Aquí está. Entonces lo que voy a seguir es que voy a seguir metiéndolo por aquí atrás hasta que llegue aquí. Aquí salió, ¿ven? Y como pueden ver, el cable no se ve por ningún lado. Entonces ahora lo que hacemos es que vamos a cortar este cable aquí, los dos, y vamos a sacarlo otra vez. Eso es preferencia mía, la verdad. Si ustedes quieren pueden dejarlo aquí de una vez, pero yo lo saco porque los quiero enrollar en cinta adhesiva negra. En este momento le estoy poniendo una banda termorretráctil. Como pueden ver, bueno, le puse 2. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle cinta eléctrica. Un poco tedioso, pero me gusta hacerlo de esta manera. Ya todo el cable está cubierto. Aquí le puse cinta eléctrica líquida para impermeabilizarlo más. Pasó por aquí, viene por todo esto, lo metí por aquí, por esta goma. Simplemente la tienen que punzar, abren un huequito y por ahí puede pasar el cable. Igual esta, es un poco más difícil porque es más pequeña. El cable viene para acá, esta goma también. Y bueno, ahora sí voy a volverlo a meter por donde les había mostrado antes. Bueno, pasamos el cable y listo, ya salió por acá. Como pueden ver, ya puse todo en su lugar. Ahora vamos a continuar con el siguiente lado. Bueno, como pueden ver, hice todos los procedimientos que les expliqué antes para la luz del lado del pasajero. Los hice para la luz del lado del piloto. Impermeabilicé los contactos, cubrí todo el cable, o bueno, parte del cable porque eventualmente lo vamos a cortar. Entonces queda de esta manera, pegado aquí, así, en línea con todos esos puntos. Por donde queremos pasar la luz, o mejor dicho, el cable, va a ser por aquí. Primero tienen que quitar esto, ¿verdad? Para poder levantar esta alfombra, y para eso tienen que sacar esto. Entonces lo que hay que hacer es esta pestaña, echarlo por acá y levantarlo. Como pueden ver, ya lo saqué. Una vez que lo sacan, quieren entrar por aquí. Para que vean por dónde sale. Es un poco difícil de accesar desde abajo, pero ven, ahí está mi brazo, vengo por acá. No sé, ahí se medio en mi video. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el cable y después vamos a perforar la gomita protectora del hueco. Ahora, teniendo ya los dos cables aquí, este es el de copiloto y este es el del piloto, vamos a cortar el del piloto para unir los cables positivos y negativos juntos. Cortamos estos cables, o sea, sacamos, mejor dicho, sacamos cable nuevo. También con este. Unimos los cables positivos, unimos los cables negativos. Primero le ponemos la banda termorretráctil, ponemos un conector macho, igual hacemos con este. Aseguramos la conexión.
Ok, una vez hechos estos cables, vamos a remover este panel. Esta parte es bastante sensitiva, hay que tener mucho cuidado porque por aquí pasa el airbag o la bolsa de aire, entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de manipularla, no vaya a ser que se explote accidentalmente. Y bueno, para eso entonces tenemos que sacar la batería y sacar el fusible que está aquí abajo. Este fusible airbag. Desconectamos el terminal negativo de la batería. El fusible, como les mostré en el diagrama, ya lo quité, es ese que no está allí. Lo saqué con esta piecita que trae, lo debe traer su carro, en este caso lo trajo mi Tacoma, en esta caja de fusibles aquí adentro. Esperamos aproximadamente 15 minutos dejando la batería desconectada porque se descargan los sensores del airbag, y después vamos a empezar a quitar este panel de aquí. Primero hay que quitar esto. Lo pueden hacer con una tarjeta de crédito o algo de plástico para evitar dañar el plástico. Yo en este caso lo voy a hacer con las uñas porque no tengo nada. Muy suave esto, así que miren, sale muy sencillo. Listo. Y bueno, con una llave número 10, como esta que tengo aquí, con cuidado porque se cae, y luego sale hacia acá y después hacia arriba. Listo. Como pueden ver, aquí está el airbag, hay que tener mucho cuidado, y este es el conector que tenemos que desconectar. Tenemos que conectarnos a los pines número 11 y 19. Los cables en teoría deben ser azul y amarillo, pero en mi carro los colores están de colores diferentes, está como verde y un color ocre. Pero para que no se vayan a confundir, son los pines número 11 y 19. Se los pongo en imagen para que vean el diagrama. Sabiendo cuáles son, van a buscar los cables aquí arriba. Yo ya los había buscado previamente. Estos cables son muy delgados, por lo que un empalmador como estos no va a servir. Entonces lo que hay que hacer es hacer un pequeño corte al cable, abrirlo, exponer el cobre que está dentro, pegar el otro cable a ese cobre y envolverlo con cinta eléctrica líquida. Los cables deben quedar bastante expuestos, como pueden ver. Tienen que hacerlo con mucha cautela. Vamos a agarrar el cable que vamos a conectar de aquí a los conectores que tenemos abajo y lo vamos a pasar por aquí. Como pueden ver, el cable ya lo preparé, lo envolví y bueno, voy a pasar el cable. Ya pasé el cable y salió aquí. Ahora lo que voy a hacer es voy a empalmar este cable a estos. Las luces del domo funcionan de la siguiente manera. Tienen dos grounds. Uno que le permite encender cuando pasa el switch y otro que le da el efecto fade in y fade out cuando abres la puerta o cuando desbloqueas el carro. Este cable que está aquí, el amarillo, es el que le da ese efecto de fade in y fade out. Este cable azul es el cable que le da poder constante, o sea, este está conectado directo al positivo de la batería. Ya este es el cable que viene de arriba, ya está empalmado y todo. Solamente falta añadirle a cada uno de estos cables un terminal hembra al cual conectar a esto. Conectamos rojo con rojo y negro con negro. Como pueden ver, la bolsa de aire tiene que estar libre. No debe ser obstruida por nada. La conexión debe quedar como si fuera original. Miren, ya puse todo con cinta plástica, cinta adhesiva eléctrica negra. El cable ni se ve. Y por aquí pasa y se va para abajo. Se conecta nuevamente aquí el arnés
Y bueno, vamos a poner todo en su lugar y mostramos el resultado. Esto está en su lugar, todo eso está en su lugar. Allá también, todo está en su lugar. Y bueno, este es el resultado final. Y si lo trancas, del mismo modo, si abrimos la puerta, cualquiera de las puertas, digamos, puedo abrir puerta trasera, se iluminan los estribos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero les haya sido de bastante utilidad este video. Este es un proyecto bastante sencillo que hace que la camioneta se vea mucho mejor. Si les gustó este video y quieren más contenido así, denle like y suscríbanse a mi canal. De esta manera estarán apoyando a mi canal y fomentarán la producción de más videos así. Y recuerden, cualquier duda, comentarios, sugerencias, correcciones, no duden en dejármelo en los comentarios. Estaré pendiente para responderlos. Recuerden que estoy en Instagram también para los que quieran dejarme mensajes. Y bueno, muchachos, espero verlos para la próxima. Suscríbanse y denle like. Hasta luego.